Sábado 10 de abril del 2021, sábado de la octava de Pascua. Meditemos una palabra de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Una palabra de la palabra de Dios que quiero resaltar es creer. Buen día, espero te encuentres muy bien. Ya es sábado y pido a Dios que tengas un muy bendecido fin de semana. Seguimos en la octava de Pascua y hemos escuchado este pasaje del Santo Evangelio según San Marcos, en el que el evangelista realiza un resumen de las diferentes ocasiones en las que Jesús resucitado sale al encuentro de sus discípulos. Como de costumbre, tomo 3 elementos que nos ayuden a reforzar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. El primer elemento tiene que ver con el recuento que plasma el evangelista con respecto a las apariciones, mismo que es sumamente concreto. Menciona a María Magdalena, luego a los discípulos de Emaús y finalmente a los 11. Hay diferentes razones por las cuales pudiera tener tan pocos detalles, pero recordemos que la redacción de este evangelio es la más antigua, por lo que no podemos dudar que éste haya servido de referencia para la redacción de los demás, por lo que los otros tendrán la oportunidad de proporcionar más detalles en sus relatos. Sin embargo, San Marcos se centra en lo esencial: Cristo Jesús, que con su resurrección viene a dar esperanza al mundo entero, comenzando por sus discípulos. Al día de hoy, la oportunidad que tenemos de profundizar en la palabra de Dios, especialmente en torno al misterio de la resurrección de Jesús, nos invita a recordar el deseo del Señor de no olvidar que el Evangelio es esperanza. Por lo tanto, debemos mostrar dicha virtud al mundo entero. Precisamente, el segundo elemento que tomo como referencia tiene que ver con los detalles que muestra San Marcos en el breve recorrido que hace de estos pasajes, donde el miedo y la tristeza impiden que los discípulos se den cuenta del Señor Jesús resucitado que está enfrente de ellos. En el primer pasaje, donde María Magdalena acude ante ellos para contarles la gran noticia de la resurrección del Señor, dudan. En el segundo relato, los discípulos de Emaús tienen que atravesar un largo camino hacia su comunidad, pero de igual forma tienen que recorrer el camino de las Escrituras, que les es explicado por el mismo Jesús, que ellos en un principio no reconocen, sino hasta que parte el pan en la cena. Y también el evangelista muestra en el tercer relato cómo Jesús les echa en cara su incredulidad. Ellos han puesto una gran resistencia para poder darse cuenta de la realidad, de tal modo que debemos poner atención
para que eso no nos suceda a nosotros hoy en día. Por lo tanto, estas características presentadas nos llevan hacia el tercer elemento a resaltar. Aún así, Jesús les da una misión. Comprendemos que todo lo que expone el evangelista tiene una justificación. Antes de la misión está la fe. Es decir, el camino recorrido por los discípulos les lleva a fortalecer en un primer momento esa fe, para entonces poder confiar en Dios. Solamente de ese modo el Señor les podrá dar una misión. Es por eso que les ordena: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. La resistencia que mostraban por su dureza de corazón e incredulidad viene a ser vencida por la oportunidad que tienen de estar frente al resucitado, poder verlo, escucharlo y sentirlo. Es inevitable no darnos cuenta de la transformación que la resurrección hace posible. Viene a confirmar la promesa que a lo largo de su ministerio el Señor fue mostrando, mientras que esos mismos discípulos no alcanzaban a comprender sus palabras. Pues bien, en conclusión, la invitación del Señor a reforzar nuestra fe sigue vigente y podemos enfocarnos de manera personal a pedirle precisamente a Él que nos conceda ese gran don. Decimos creer en el Señor. Sin embargo, en los momentos de dificultad, ¿cuánto nos cuesta abandonarnos a Él? La realidad que vivimos nos invita a poner en práctica lo que nos pide el Señor: crecer en la fe, para que, superando cada situación, por más difícil que parezca, tengamos la oportunidad de llevar al mundo el mensaje de esperanza del Evangelio, que libera y conforta. Todavía tenemos mucho por hacer. Que tengas un muy bendecido fin de semana. Suscríbete a este canal para que puedas profundizar diariamente la palabra de Dios. Será un gusto que seas uno de los suscriptores. Si te gustó este video, dale like. Esto ayudará a que cada vez más personas tengan acceso a estas reflexiones. Evangeliza. Comparte este video en tus redes sociales. Solo copia el enlace en el apartado de compartir. Deja que la luz de Cristo ilumine tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.